Siendo más empresas que se han acercado en esta edición de Royal Life 19 y en este caso tenemos con nosotros a Íñigo Zorriqueta, es el director de la empresa Begirale. Muy buenos días, Íñigo. Buenos lo días, primero, Egunon. nos has traído también un vídeo para ver un poco lo que hacéis desde Begirale y si te parece vamos a empezar con eso para situarnos un poco. Venga, perfecto. Íñigo, veíamos en el vídeo que en Begirale habéis desarrollado productos para la seguridad ferroviaria basados en visión artificial. Ajá. ¿Por qué os habéis centrado en esta tecnología? Cuéntanos un poco. Bueno, pues uno de los principales motivos es porque veíamos que con los métodos tradicionales de seguridad o las tecnologías tradicionales que se aplican en seguridad ferroviaria se cubren muchos aspectos de la misma, pero no todos. Y siguiendo con los métodos tradicionales se llega a un punto en el cual ya no se puede incrementar la seguridad o el coste para incrementar la seguridad es demasiado elevado. La tesis que nosotros defendíamos es, bueno, podemos y debemos intentar probar otras tecnologías, introducir nuevas tecnologías en el sector ferroviario que ayuden a tapar esos agujeros, esas lagunas que quedan por cubrir, ¿no? Y una de las tecnologías más prometedoras que han salido en los últimos 5 años es la visión artificial. No es que sea una tecnología recién inventada, pero sí es una tecnología que ha dado un salto muy importante en cuanto a fiabilidad. Y ese es otro de los motivos por los cuales escogimos la visión artificial. Era moderna, no estaba introducida y permite cubrir esos gaps de seguridad. Entonces, claro, por otro lado, además, si lo piensas un poco, cada vez tenemos más cámaras de vídeo instaladas en muchísimos sitios, instaladas por todos lados. Y es un montón de información que no se aprovecha para nada. Realmente solo se aprovecha cuando algo ha sucedido para ver lo que sucedió. Porque en el momento que las cosas ocurren no hay nadie mirando una pantalla que recoja esa cámara.
Entonces, al final todo te lleva al mismo sitio, ¿no? O sea, tenemos lagunas sin cubrir, tenemos una tecnología nueva y parte de la infraestructura ya la tenemos montada, porque las cámaras ya están. Entonces, qué mejor cosa que dotarle de inteligencia a estas infraestructuras que tenemos. ¿Y qué es esa inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial, al final, es lo que ha permitido a la visión artificial dar ese salto de fiabilidad. Es el elemento que nos permite hacer sistemas que aprendan. Y esa es la clave de todo, porque programar desde el punto de vista informático, desde el punto de vista software, todas las situaciones que se pueden producir en cualquier entorno es prácticamente imposible. La forma de enseñarle a un sistema no puede ser determinista, ¿no? Si haces esto, ocurre esto, si haces esto, ocurre esto, porque el número de casos es infinito. La forma de enseñarle, la forma de que el sistema aprenda, es la inteligencia artificial. Son estas nuevas técnicas de deep learning, la generación de redes neuronales, la que nos permite generar bases de conocimiento que son las que le aplicamos a todo esto. De forma que el sistema, nuestros sistemas, por ejemplo, son capaces de identificar si un obstáculo que aparece en un lugar es un vehículo o es una persona. Por supuesto, identificar los colores, por supuesto, identificar formas. Nos permite saber cuándo son trenes, que ese es uno de los grandes problemas que tienen estos sistemas, que, claro, un tren es un obstáculo o no es un obstáculo, ¿no? Pues depende. Yeah. Si está pasando, igual no, pero si está quieto, igual sí. Todo ese tipo de cosas pues son las que la inteligencia artificial nos permite añadir al conocimiento del sistema. ¿Hay algún proyecto que sea especialmente destacable que hayáis hecho en Begirale? Bueno, hay algunos que... A ver, claro, saliéndonos del ámbito ferroviario, en el ámbito industrial, que tenemos un producto para la detección temprana de fuego, de llamas y de humo. Tenemos un proyecto que lanzamos en Petronor, en la refinería de Petronor, aquí en Muskiz, donde ahora mismo todas sus cámaras de vídeo, o gran parte de sus cámaras de vídeo de la planta, se han convertido en sensores antiincendios. O sea, eso es una utilización pues, muy novedosa de algo que ellos ya tenían y no estaban utilizando de esa manera, ¿no? Sin interferir con lo que hacen. Pero yo diría que el proyecto que a día de hoy pues, tiene más relevancia o del que nos sentimos más orgullosos es el que hemos llevado a cabo en Euskal Trenbide Sarea, con la implantación del sistema Begi Crossing para la detección de problemas en pasos a nivel a través de visión artificial en 12 pasos a nivel. Este proyecto, que es pionero a nivel mundial, esto no existe, ningún gestor de infraestructuras ferroviarias del mundo dispone de un sistema como este, de visión artificial para proteger pasos a nivel. Ha sido premiado recientemente en Beijing por los Quality Innovation Awards, son unos premios a la innovación, que en el capítulo del sector público se han premiado a ETS por hacer este proyecto. Y para nosotros es un orgullo haber colaborado, haber puesto la tecnología para permitir que los pasos a nivel en Euskadi pues, sean más seguros, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que tenéis para el 2019? Bueno, evidentemente tenemos que mantener un equilibrio en las cuentas de la compañía, eso como reto es normal, pero lo que tenemos que conseguir, lo que estamos intentando conseguir y esforzándonos mucho para hacerlo, es en internacionalizar las soluciones. Aquí tenemos más facilidad para conseguir que los clientes nos escuchen. Son ideas muy nuevas, son tecnologías disruptivas, a la gente le cuesta creérselo y claro, los que tenemos, los grandes clientes y partners que tenemos alrededor, tienen mucha confianza en nosotros porque nos conocen, entonces se fían de nosotros. Pero en el extranjero las cosas cambian. Entonces, nuestro modelo de comercialización se basa en redes de distribución. Nuestro reto está precisamente en conseguir atraer a distribuidores, a gente que tenga interés en utilizar nuestras soluciones para llevárselas a sus clientes, porque sabemos que nosotros no vamos a poder llegar a todos los clientes en el mundo. Pues recientemente hemos conseguido
acuerdos que son pues muy interesantes para nosotros, como uno que se firmó hace unos meses con Electrans, que son especialistas en pasos a nivel, o más recientemente uno que hemos firmado con Indra para sus proyectos internacionales para la comercialización de Veggie Crossing y Veggie Rail, que son los dos de los productos de los 4 que estábamos viendo. Pero ese es el reto fundamental, ser capaces de iniciar la creación de una red de distribución internacional que sea la que permita que todos estos proyectos o todos estos productos lleguen a los mercados globales. Bueno, pues estáis en el sitio idóneo y es en el Rail Live de 2019, donde más de 3.000 profesionales se han juntado durante 2 días aquí para exponer lo que hacéis, lo que traéis e incluso interactuar, trabajar juntos y demás, con lo cual os deseamos muchísima suerte en esa expansión. Gracias. Y esperamos a todos los asistentes en el stand 12, donde pues bueno, podremos enseñar las soluciones. Por supuesto, invitados están. Muchísimas gracias por venir, Íñigo. Es que ricasco. Muchas gracias.